Su momento cumbre, su momento más popular entre las gentes, ¿no? Y se hace una convocatoria de un estimado más o menos de 5.000 personas. ¿Ya tienen idea para dónde vamos? Luego de todo un día de enseñanzas, el Señor Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre, la gente está hambriada, es normal, ¿no? Y lo que hace el Señor es preguntarle a sus discípulos que en dónde pueden comprar pan. Felipe le responde que ni reuniendo lo que tienen, dice la palabra que 200 denarios, haciendo la conversión ahorita más o menos unos 53.000 pesos, iban a poder alimentar a 5.000 personas. Haz de cuenta que usted tiene 50.000 pesos, ¿usted cómo alimenta a 5.000 personas? Pero después, en ese momento, Andrés le dice al Señor: yo no sé si sirva de mucho, pero hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y es ahí donde el Señor realiza el tan conocido milagro de la alimentación de los 5.000. Eso lo conocemos todos, ¿cierto? Finalizando el día, ya siendo tarde, y la gente decide quedarse y acampar para estar con Jesús al día siguiente. Pero siendo el día siguiente, la gente se despierta y Jesús ya no estaba. Jesús había iniciado rumbo un viaje a Capernaum, había atravesado el mar. Esta gente se desespera y se va detrás del Señor a ver si lo alcanzan, a ver si lo agarran. Y cuando lo alcanzan, dice el Señor en Juan capítulo 6, 26, y les hace una denuncia muy fuerte y muy severa, y les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús entiende que la gente lo está siguiendo por la comida gratis. Eso es lo que está diciendo el Señor. No lo están siguiendo por las enseñanzas que Él había realizado el día anterior, sino porque les había dado de comer y les había llenado la panza el día anterior. A eso lo estaban siguiendo. Y la pregunta es: ¿realmente ellos estaban deseando a Jesús o lo que Jesús les podía dar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaban siguiendo a Jesús por lo que Jesús era o por lo que les podía dar? Por lo que les podía dar. El Señor lo estaba denunciando acá, ¿no? Y el Señor les dice, y hace un cambio en el menú. Ya no les da comida gratis, y hace un cambio total en el menú y les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Ahora la multitud tiene que decidir si Jesús les alcanza o no les alcanza. Jesús los pone en una situación muy complicada porque ellos estaban siendo seguidores de Jesús. Pero ¿bajo qué términos? ¿Qué era lo que buscaban de Él? Y el Señor les pone a elegir si les alcanza con Él o no les alcanza. Y al final del capítulo, en el versículo 66, si me ayudas por favor, dice que en ese momento muchos dejaron de seguirle. Habían 5.000 personas, y estamos hablando que muchos, la palabra no dice pocos, dice muchos dejaron de seguirle. Es decir, a muchos ya no les alcanzó Cristo. Jesús ya no alcanzaba, Jesús ya no era lo que importaba. Y para este punto, muchos que eran reconocidos por ser seguidores de Jesús iban a dejar de ser reconocidos por seguirle a Él. Y la pregunta que yo les hago esta mañana es: ¿estamos seguros que nosotros somos reconocidos por seguir a Cristo? Que la gente que nos rodea, la gente que está allá afuera, nos ve y dice: ese es un seguidor de Cristo. Vamos a ver 3 ejemplos para salir de esa duda, para no quedarnos con la duda, para saber si sí o si no, si nosotros realmente somos seguidores de Cristo. Y el primer ejemplo está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, como todos sabemos, era un líder religioso, ¿cierto? Era un principal, como lo decía aquí la palabra, un principal entre los judíos. Y a juzgar por sus palabras, Nicodemo cree en el Señor, cree que Él es el Señor, cree que Él es el maestro. Le dice: Rabí,
Así lo confiesa él lo confiesa con sus palabras, con su boca. Tiene disposición de seguirle, pero resulta que las cosas no son tan fáciles, mis hermanos. Porque al seguir a Jesús, Nicodemo tiene un problema, es que va a ser juzgado por los demás. Su entorno social ya no lo va a ver con los mismos ojos. Sus familiares ya no lo van a ver de la misma manera. Esos judíos en donde él tenía poder y tenía un puesto importante, ya lo van a ver con rechazo. Él va a perder eso. Entonces hay un detalle que no es menor, y es que Nicodemo fue de noche a ver al Señor, ¿no? Nicodemo asiste de noche a ver al Señor. Entonces él pensaba que él podía ir y nadie lo podía ver. Por esa razón va él de noche, porque cuando usted hace algo de noche es más difícil que la gente se dé cuenta que está haciendo usted o a dónde está yendo, ¿cierto? Entonces él pensaba que podía seguir a Jesús, pero de una forma encubierta, no de una forma libre. No era que la gente lo viera y, ay, Nicodemo, uy, él es seguidor de Jesús. No, él lo que hacía era, yo creo en el Señor, pero me voy por los laditos a ver hasta dónde voy. Al día de hoy, ese síndrome, el síndrome de Nicodemo, por ponerle un nombre ahí, es muy normal en las iglesias. ¿Cuántas personas que dicen seguir a Jesús realmente están siguiéndolo, pero de una manera incorrecta? En la clandestinidad, o digámoslo en un término más general, sin que seguir a Jesús implique demasiados cambios en nuestras vidas. Debemos empezar a hacer catarsis en nosotros y empezar a pensar en qué posición estamos. Si estamos siguiendo a Jesús de noche, en la clandestinidad, en donde nadie nos vea, en donde no me implique demasiado cambio. Hay una pregunta que debemos hacernos, y es: ¿cuándo fue la última vez que seguir a Cristo nos costó algo? Y el nombre de esta prédica es: ¿y cuál es el costo? Seguir a Cristo, ¿cuándo fue la última vez que nos costó algo en nuestras vidas? El segundo ejemplo lo vamos a ver en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ojo acá, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí el Señor, igual que a los 5,000, los pone en como en una encerrona, lo pone a él, ¿no? Al joven rico, porque él ya tiene que escoger entre sus riquezas y seguir a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos en esta posición? Y muchas veces decimos, ejemplos: pastor, no puedo ir porque me salió tremendo negocio y tengo que estar al frente de ese negocio. Pastor, es que este fin de semana tengo que trabajar porque es como cuando más se vende, como lo decía mi hermano Alejandro ahorita. Pastor, es que compré casa y tengo que estar allá arreglándola. Pastor, es que el Señor me regaló el carrito, pero me quiero ir a viajar este fin de semana con mi familia. ¿Cuántas veces nosotros decimos esas palabras? Y si uno lo ve, en sí no es malo. Está trabajando, está compartiendo con su familia, ¿cierto? ¿Está haciendo cosas malas? No. ¿Qué es lo malo? Que todo esto estuvo por encima del Señor. Eso es lo malo, mis hermanos.
Es ahí donde nosotros debemos entender que no hay una manera de seguir a Jesús fragmentando las áreas de nuestra vida. Si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros estamos comprometidos por definición a seguir a Jesús en todas, vuelvo y repito, en todas las áreas de nuestra vida. Eso implica, mis hermanos, perdonar, porque a veces llegamos aquí y tenemos rencor con alguna persona y no hemos perdonado. Eso implica nuestro dinero, eso implica nuestro tiempo, eso implica nuestra vida, mis hermanos. Hay un término que me parece hasta chistoso, me parece chévere. Es un término que es utilizado dentro de la población vegetariana. Yo lo hablaba con los servidores en diciembre, y el término es los flexi-vegetarianos. Y ese es un término que pidieron los vegetarianos legalmente a ellos, que se pusieran flexi-vegetarianos por una razón, y es porque ellos están dispuestos a romper la dieta si la ocasión lo amerita. Y un vegetariano es un vegetariano, no un vegetariano un día sí y un día no, es un vegetariano. Entonces ellos dicen, ustedes no son vegetarianos, son flexi-vegetarianos. Y yo digo, ¿cuántos somos así con Cristo? Los flexi-cristianos, que dicen, yo amo a Jesús, pero no me comprometo al 100%. Si al caso un 70%, y eso estoy dando mucho. El joven rico queda expuesto con lo que él realmente estaba comprometido. Pónganse en el lugar del joven rico. El Señor le dice, no adulterarás, no matarás y amarás a tu prójimo. Y él dice, estoy bien. Y el Señor le dice, listo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y de inmediato, dice él, se fue triste. Es que no es un detalle menor, se fue triste. ¿Por qué se va triste? Porque se va con la culpa, porque él sabe quién es el Señor. ¿Y cuántos de nosotros, sabiendo quién es el Señor, preferimos irnos tristes y decir, pastor, no puedo? Y preferimos la culpa, preferimos irnos así. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? La iglesia ha perdido el sentido de que nosotros somos salvos para servir. El Señor nos ha hecho salvos para servir a los demás. Y en cuanto nosotros conocemos a Jesús, no nos hacemos la pregunta correcta. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué puedo yo hacer por el Señor? Pero eso no es porque el Señor necesite que usted y yo hagamos algo, sino es reciprocidad. Porque Él hizo algo que ni usted ni yo podíamos hacer, mi hermano. De agradecimiento, ¿qué puedo hacer yo por mi Señor? Pero entonces nosotros a veces venimos a la iglesia a saber qué el Señor puede hacer por mí, ¿sí? Si el Señor me puede sanar, si el Señor puede arreglar mi matrimonio, si el Señor puede arreglar el trabajo, si el Señor me puede cambiar el carro, e infinidad de peticiones. Que no está mal, lo que está mal es que usted no piense primero qué puede hacer usted por el Señor, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Para eso fuimos llamados. Y muchas veces nosotros con buenas intenciones, entendiendo que Cristo viene pronto, porque eso lo proclamamos y lo cantamos y lo cantamos y lo volvemos a cantar, llevamos el mensaje diciéndole a la gente que le dé una oportunidad a Jesús. Y uno dice, bueno, sí, es que la gente, el mundo necesita al Señor, denle una oportunidad al Señor. ¿Realmente quién necesita la oportunidad? Nosotros. El Señor no necesita la oportunidad de nadie. Nosotros lo podemos ver muy claro aquí. A la multitud le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A Nicodemo le dice, lo que debe hacer es nacer de nuevo para ver el reino de Dios. De lo contrario no puede hacerlo. Y al joven rico le dice que debe dejar sus cosas para seguirle y ser salvo. Entonces, ¿quién necesita de quién? Somos nosotros, son ellos los que necesitan del Señor. No podemos salir y regalar al Señor y decir, denle una oportunidad a Jesús. No, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, y debemos ponerle nosotros en la situación y en la posición que Él se merece.
Sí hay que llevar el mensaje, pero ¿cómo lo estamos llevando? Porque la gente ahí desde entrada dice, yo acepté a Cristo. Entonces ya fueron ellos, ¿se dan cuenta? Desde ahí para allá todo el caminar se vuelve en ¿qué me puede dar el Señor? Porque yo di la oportunidad, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer con mi vida? Entonces, desde ese punto de partida ya nosotros debemos estar cambiando el chip. Es entender y hacerle entender a esa persona que necesita del Señor. Amén. Yo sé que es difícil, porque si hay algo que es difícil es desaprender. Y cuando uno ya sabe algo, dejar de hacerlo es muy difícil, de la manera en que uno lo hace. Pero nosotros hemos creído hasta cierto punto, ya lo voy a explicar, que el evangelio es confesar y creer. Vamos a leer en la palabra, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces vamos por la calle y le decimos a la gente, confiese. Y la gente, sí, Jesús es bien, Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí hay otro detalle, y creyeres en tu corazón, porque hablar cualquiera habla, pero ¿qué pasa con el creer? ¿Pero es suficiente? Ese es el primer paso, porque después dice que hay que seguirle, y lo dice en Mateo 16, 23 al 25. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Repitan conmigo, y sígame. Vamos otra vez, sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Y nosotros, de pronto sin intención, mis hermanos, porque yo sé que todos amamos a Dios y creemos en el Señor, pero se nos volvió un evangelio de oferta, las teleofertas. Confiese, mi hermano, cree y sea salvo, pero desde la comodidad de su vida. Y si no es suficiente, se les agranda el combo, eso no hay problema. Y si quiere más, mi hermano, venga a servir cada domingo. Tenemos servicio los miércoles, tenemos reuniones los sábados. Pero si no le gusta y no le parece, devuélvase a la comodidad de su vida. Y por eso es que la iglesia se llena de simpatizantes. Porque es que el evangelio dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero entonces nosotros decimos, no, tranquilo mi hermano, yo lo entiendo. Si usted tiene problemas, hágale, no pasa nada. Y se llenó la iglesia de flexicristianos, mas no de seguidores. Porque es que el hecho de creer en el Señor debe estar amarrado sí o sí a seguirle. Eso no puede estar separado. Ni el uno acá y el otro allá. No, eso es una comunión. Y deben estar juntos y no pueden ir separados. Y esto no significa y no invalida que nosotros seamos salvos por gracia, mis hermanos. Ni tampoco quiere decir que las obras que nosotros estemos haciendo van a sumar para ser salvo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero lo que sí hace esto es afirmar que nosotros fuimos salvos por gracia, y para buenas obras. Eso lo que afirma es que nosotros debemos seguir al Señor. Porque habla en Santiago 2:17 que la fe sin obras ¿es qué? Es muerta, dice el Señor. Su fe sin obras es muerta. Pero ¿cuáles son las buenas obras? Las obras buenas son de acuerdo al propósito del Señor, no de acuerdo a lo que a mí me parece o lo que yo quiero, sino deben ser de acuerdo al propósito del Señor. Y ese propósito solamente se encuentra cuando usted empieza a seguir a Cristo. Cuando usted empieza a ser lleno del Espíritu Santo, ahí el Señor le da el entendimiento cuáles son las buenas obras que usted debe hacer. Entonces no se nos puede volver a creer
y estar bien con Dios. Porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos, no, pero yo estoy bien con Dios. Yo creo en Dios. Eso no es suficiente, mis hermanos. Lo que nosotros debemos hacer es entender que creemos en Él y debemos seguirle. Porque es que regalar a Jesús, ¿por qué eso es regalar a Jesús? Eso está mal. Las cosas no funcionan así. Es cierto que Dios perdona todos los pecados, pero usted tiene que arrepentirse. Es cierto que el Señor da una vida nueva, pero usted tiene que morir al hombre viejo. Entonces no hay forma de creer sin comprometernos. Y eso es algo que nosotros debemos comprender a partir del día de hoy. Entenderlo y guardarlo en nuestro corazón. Tercer ejemplo, Lucas capítulo 9, 57, 62. Este ejemplo se divide en 3 hombres. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y parece que el hombre está comprometido, ¿no? Le dice: a donde quiera, yo voy. Mas le dice el Señor: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar la cabeza. Y este suele ser el punto de quiebre de muchos. Y dice, como decía el pastor ahorita, cantamos a veces por cantar. Dice el Señor que cada palabra ociosa tendrá que rendir juicio, tendrá que rendir en el día del juicio. Eso lo dice el Señor. Y nosotros a veces vamos hablando como por hablar. Y hay una canción que yo sé que todos conocen y todos cantamos, ¿no? Yo me rindo a Él y yo me rindo a Él. ¿Y qué dice la canción? Todo a Cristo yo me entrego y quiero serle fiel. Pero sí queremos seguir a Cristo, pero el control lo quiero tener yo. Yo amo al Señor, pero el control, el volante, lo tengo yo. Yo decido. Entonces, no es tan a donde quiera que vaya el Señor, yo lo voy a seguir. Es más, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, y algunas cosas yo le entrego, y de pronto le soy fiel. Porque ahí sí ya no le puede ser fiel. Si usted no entrega todo, ya usted no puede ser fiel, ¿sí? Y nosotros somos rápidos y decimos: Señor, y nos dejamos llevar por las emociones. Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi todo. Y no tenemos cuidado en la implicación que tienen esas palabras delante del Señor. Porque seguirle a donde quiera que vaya es preguntar a nuestro corazón cuál es ese lugar a donde el Señor nos va a mandar. ¿Cuál es el lugar en donde nos cuesta seguir a Jesús? Tal vez sea nuestra casa. Tal vez llegamos y decimos: no, yo llevo la cruz, porque el Señor dice que llevemos la cruz y me niegue a sí mismo. Y usted coge la cruz y la deja en la puerta y entra. Y entonces se reúne con su familia y empiezan el desahogo familiar. Puro chismerío. No puede decir que no, porque eso lo hacen en todas las familias. Eso se ve en todas las familias. O tal vez es llegar a nuestro trabajo y le decimos al Señor: listo, gracias Señor, tú eres grande, tú eres magnífico, eres el Todopoderoso. Gracias Señor porque me has acompañado hasta aquí, hasta la llegada del trabajo, me trajiste con bien. Nos vemos a la salida. No, es en serio, mis hermanos, es que pasa. De pronto usted no lo hace literal, pero su forma en cómo se comporta sí lo hace ver así. Y entonces usted se empieza a juntar con el lujurioso y con el grosero y a hablar. O peor aún, es usted el que está hablando y empieza ya: hijo, por la culpa de este mariachi es que este hombre no puede seguir al Señor a donde quiera que vaya. Usted tiene que ponerse a pensar, porque no solamente es
juntarse con los que están hablando así, si es usted el que está hablando así. Eso es algo que tiene que empezar a apoyar el día de hoy en el corazón. ¿Cuál es el lugar en donde nos está costando seguir a Cristo? ¿O qué tal, mis hermanos, si nosotros justificamos nuestros trabajos, la ambición, diciendo, como lo decía Alejandro, a mí me gusta el trabajo, es que yo lo hago por mis hijos, para dejarles un futuro? O respaldan su deshonestidad diciendo, son negocios, así se mueven los negocios. O estamos en cualquier lugar y no le predicamos a nadie porque uno dice, prefiero no mezclar las cosas. Él es un empleado, él es un cliente, él es un amigo, pero pues no quiere nada con Dios. No mezclemos las cosas. ¿O qué tal los hombres cuando estamos viendo algún deporte? Ayer jugó Millonarios. Saludo para mi hermano Wilson. Yo soy también de Millonarios. Y a mí me pasa a veces, porque es que yo no voy aquí a mostrarme santo, yo tengo que también decir, mire, y estamos viendo fútbol y uno empieza a enojarse, a pelear con el televisor, a enojarse, no, y siendo hincha de Millos más. Pero ahí sale el hombre viejo, que no matamos, sino que simplemente guardamos debajo del cajón y lo sacamos cuando lo necesitamos. Y ni siquiera hablemos de los hombres y algunas mujeres que van manejando, y mejor dicho, dejemos ese tema ahí. Cuando el Señor nos dice que lo sigamos, nosotros lo tomamos como una sugerencia y no como una orden, y nos acostumbramos a ver al Señor como un consultor, como un asesor. Pero es que nosotros tenemos un problema, y es un problema muy, muy grande, mis hermanos. Y es que Dios no sugiere, Dios no asesora. Dios es Dios y Dios da órdenes, porque Él es el Rey. Y se nos tiene que quitar de la cabeza, Señor, yo estoy pensando hacer tal cosa, ¿será que sí? Y a veces decimos, el Señor me habló, es que Dios me dijo. ¿No será que usted se acostó lleno? Tenemos que empezar a pensar eso, porque si es que lo que Dios le dijo no va en el camino de seguir al Señor, negarse a usted mismo, mi hermano, Dios no le está hablando. Revísese. Yo no sé quién le está hablando, pero no es el Señor, no es la voz del Señor. Decirle que sí al Señor, ¿qué les ha costado? ¿Qué les está costando en este momento? ¿O qué están dispuestos ustedes a que les cueste el día de mañana? Jesús le dice a este hombre que seguirle significaba no tener un techo, implica perder las comodidades que tiene. Y aquí muchos dicen, bueno, yo quiero seguir al Señor, pero no quiero ser un fanático. ¿A ustedes no les han dicho en sus casas así, en sus familias? Ah, es que usted ya es fanático. Si a usted no le han dicho, hermano, preocúpese, porque está peor. En serio, con todo el amor se lo digo. Pero si a usted no le han dicho en su casa que usted es un fanático y que viene aquí porque usted, mejor dicho, es el mejor amigo del pastor, o porque usted, mejor dicho, el pastor le lavó el cerebro, usted tiene problemas si a usted no le han dicho eso, porque está más quedado que nosotros que estamos aquí hablando, que nos está haciendo mella todo lo que el Señor está hablando. Pero es que no hay manera, mis hermanos, de seguir a Cristo a medias. Uno no puede ser un medio cristiano. Y el Señor, como por si no fuera poco, sube la vara y llega en el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, el otro simplemente dijo, uy, no, perder las comodidades.
Pero a este ya está diciendo, es que se me murió mi papá. Los que han perdido a alguien saben que es un tema complicado, pero aún así el Señor le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, ahí no le estaba diciendo te sugiero que vayas, no, tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí hay un detalle, y es que la primera palabra que él dice es Señor, ¿cierto? Él le responde Señor. Reconoce al Señor como tu amo, como su amo. El problema es que la segunda palabra es déjame. Ahí es donde ya él está aquí, se tropieza y cae, ¿cierto? Y no es que él no esté dispuesto, porque ahí no dice que él no está dispuesto, ¿cierto? No como el joven rico que dice, se fue triste. No estaba dispuesto. Él sí dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre, y después sí voy. Es decir, que él tiene una disposición, ¿cierto? Pero ¿cuántos de los cristianos son así? Y le dicen, Señor, ahorita no puedo, pero déjame ver si después te sirvo, porque yo sí quiero, y yo sé que lo tengo que hacer, pero ahorita no puedo. ¿Y Jesús qué responde? Jesús le dice, no, tranquilo mi hermano, yo lo entiendo. Vaya, porque es que yo sé que ese es un dolor bravo, pero bravo. Vaya, entierra a su papá y devuélvase. O le dice, como muchas veces nosotros solemos creer, que es seguir a Cristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Vaya, porque primero está la familia. Usted cree en mí, usted ya me dijo que yo era el Señor, pero primero está la familia. Vaya y vuelve, después sí me sigue. No, el Señor es radical en su respuesta y dice que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y nosotros tratamos al Señor como si planificáramos a principio de año ir a hacer ejercicio. Entonces uno dice, enero ya se fue, febrero está empezando, y febrero son ya en 2 semanas se acabó. Mejor empiezo a servir en marzo. Pero marzo no, de pronto en abril o en mayo, o para empezar ya firme, mayo. Y dice la palabra que con Jesús es seguirle hoy. Repita conmigo, seguirle hoy. Lo dice en la palabra en Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ojo con lo que el Señor les está hablando hoy, mis hermanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces es mentira, mi hermano, que usted diga, cuando yo tenga tiempo lo voy a hacer, cuando yo tenga más dinero, ahí sí voy a ofrendar. Eso es mentira. Si usted no lo hace ahorita, usted no lo va a hacer después. Y una vez leí hoy una primicia: el Señor no llama a desocupados. Porque es muy fácil decir, yo le soy fiel al Señor y yo no tengo nada más que hacer que seguirle a Dios. La gracia es cuando usted tiene muchas cosas que hacer, pero Dios está por encima. Es ahí en donde Dios realmente lo pone a usted a prueba, y me pone a mí a prueba, a ver cómo estamos a cuentas con Él. Versículo 61. Estábamos leyendo Lucas 9:57, vamos en el 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Este también reconoce que Él es el Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Este man se perdió la charla con el otro. Este man ni siquiera se dio cuenta, porque si el otro, que se le había muerto el papá, no lo dejaron ni a vivir su duelo, mucho menos a este. ¿Y es malo despedirse de sus familiares? Yo les hago esa pregunta, ¿es malo? ¿Es malo?
Lo malo es que él le está diciendo, déjame, voy, y después sí. Después sí te sigo. Entonces pasa como que yo quiero seguir al Señor, pero en estos aspectos de mi vida no. En la época de los templarios, estos hombres eran una legión, y estos manes mataron gente en el nombre del Señor, pero ellos se bautizaban, como se bautizó usted y como me bautizó yo, pero los manes se metían y sacaban la espada de la mano. Yo me bautizo, pero la espadita, ¿y cuántos somos así? Pero mis negocios, pero mi billetera, pero mi celular, el control con el que me la paso viendo Netflix, ¿cuántos somos así? Y nos podemos llamar cristianos, porque es que no se trata de ser perfectos, mis hermanos. Se trata que a usted le duela lo que está haciendo, que no se le vuelva una práctica. Porque es que la evidencia del cristiano no es que usted lo vea ni lo vean santo, puro, inmaculado en la calle. No, la evidencia del cristiano es que a usted le duela el pecado y que usted haga lo posible para que eso deje de suceder. Versículo 62, Jesús le dice: ninguno, repito, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor es fuerte. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que era fácil, a que soy salvo por gracia, amén. Pero venga, hermano, el Señor le está exigiendo cosas después, y eso como que quedó allá guardadito, como que cogimos, hicimos esto, y yo creo, y yo canto, y yo declaro, y yo proclamo, y yo pido, y yo oro, pero ¿y qué? ¿Y el resto? Lucas 14, 27, 29. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, segunda vez que lo dice, ¿no? No puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. ¿Cuántos nos está pasando eso? Están afuera, uy, ese no que era cristiano, ese no que va a la iglesia cada 8 días, ese no es el que comparte los estados en WhatsApp. No está mal, pero revise lo otro. No está mal que lo haga, pero revise cómo está. Porque es que el Señor, ¿usted sabe por qué la gente no quiere venir a ver de Dios? Por los cristianos. Porque mucho cristiano se dice, el Señor viene pronto, y cantábamos esta mañana, ven, oh Cristo, pero uno se enferma y empieza a orar, Señor, sáname. Entonces, ¿queremos ver a Cristo o no queremos ver a Cristo? Pero es que no lo queremos ver, ¿sabe por qué? Porque no estamos seguros de que estamos bien, porque sabemos que nos faltan cosas por arreglar. Es que esa es la realidad. Entonces la gente está afuera y dice, no que muy cristiano, no que muy seguidor de Cristo, no que Cristo viene pronto, y todas las iglesias proclaman que Cristo viene pronto, y se les enferma a alguien y, no Señor, no Señor. O el mismo cristiano, no, y Señor, por favor, dame más tiempo porque quiero servir más. No, mis hermanos, palabras ociosas. No medimos la implicación de las palabras que hablamos. Entonces nosotros, ¿cómo estamos a día de hoy? ¿Estamos siguiendo a Cristo como Él lo demanda?
¿O estamos siguiendo a Cristo bajo nuestros términos? Pongámonos a pensar en eso. Creer en Cristo no nos hace seguidores. Las iglesias están llenas de personas que creen en Dios, que creen en Jesús. Las calles están llenas de personas que creen en Jesús. Dice la palabra, los demonios creen y tiemblan. Y la gente dice, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y se entregó por nosotros. Pero ¿se comportan como seguidores de Él? Es ahí donde está la pregunta. Porque confiese y crea, confiese fácil, creer, bueno, un poquito más complicado. Pero ser seguidor del Señor y comportarse como tal es otro cuento, es otro nivel, y el Señor lo fue subiendo poco a poco. Y ven a Jesús como un tipo bien, un tipo chévere. Jesús, sandalias, barbas, bien, lindo, bonito como lo venden, ¿no? Pero eso es ser relativismo. Pilatos también decía, no tengo nada en contra de Dios. ¿Qué les hizo? Pero pues él no era seguidor de Cristo y lo mandó a la muerte. Entonces entender que no solamente es, no, bien, el Señor bien, y que afuera hay muchas personas que el Señor bien, pero ¿y qué? Entonces nosotros debemos revisar cómo estamos en ese aspecto de nuestro caminar con Jesús. Pero bueno, supongamos que nosotros estamos siguiendo a Cristo como debe ser, como Él lo está demandando. O supongamos que usted dijo, hoy escuché la voz del Señor y no endurezco más mi corazón y empiezo a seguirle como es. Entonces, ¿cómo es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es reconocer que Él es el Señor y nosotros somos sus esclavos. Pero es que la palabra Señor no hace referencia a la divinidad de Dios, porque ahí nos confundimos y creemos que nosotros decimos Señor y estamos reconociéndolo a Él como Dios. No, la palabra Señor, el término original, refiere al término griego kurios con la letra K, que hace referencia al dueño, al amo del esclavo, y habla del esclavo, o mal llamado ahorita siervo, que es el doulos, un esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es el que no tiene derechos, no tiene posesiones propias y no tiene opinión personal, no tiene tiempo libre, y todo depende de su amo. Amén. Y vamos a ver ejemplos de los seguidores de Cristo, cómo se presentaban ellos. Acuérdense de la aclaración que les acabo de hacer. Segunda de Pedro capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Romanos 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo. El término original era esclavos de Jesucristo. Estos hombres tenían otra forma de presentarse. ¿No era Pedro uno de los más importantes discípulos del Señor? ¿No podría valerse de eso? ¿No era Pablo aquel que tenía toda la educación? ¿No era Pablo aquel que había ido al tercer cielo? Pero ellos prefieren presentarse esclavos de Jesucristo, porque eso es lo que realmente importa, porque lo demás es gloria del Señor. Teniendo en cuenta lo anterior, mis hermanos, ¿qué hace un esclavo? Un esclavo hace lo que su amo demanda, y el Señor le ha encomendado a la iglesia una tarea. ¿Cuál es la tarea? Ir a ser discípulos, llevar el evangelio ¿a dónde? A todas partes. Pero muchas veces, por la falta de amor, es lo que nos impide llevar el evangelio al prójimo. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes van a un supermercado, a donde quiera, y hay una fila, y hay mucha fila? Y usted de pronto va de afán y siempre hay una persona que está lenta, ya sea el cajero o sea la persona que está pagando. ¿No les ha pasado?
A mí sí me pasa y me pasa muchísimo. Les voy a contar una historia. Resulta que para el mes de diciembre del año que acabamos de pasar, yo estaba en la tienda con mi esposa. En el barrio hay 4 tiendas, no hay más. Yo entré y yo tenía afán porque estábamos preparando la cena de Acción de Gracias, canciones nuevas, y yo decía, bueno, hay que ir a ministrar porque vienen invitados. Ese día todos queríamos que todo saliera bien y lucirnos. Y había un señor allá pagando, y ese señor demorado, y yo miraba a mi esposa y yo hacía caras, y mi esposa normal, no hacía nada, no me decía nada, y yo bueno, y yo este man demorándose, y yo tengo que ir a prepararme porque tengo que ir a ministrar esta semana la alabanza. El hombre se da vuelta y resulta que es un vecino muy conocido en el barrio. Marco se llama él, sufre de Alzheimer. Cuando él se voltea y yo lo veo, lo reconozco, y una vez digo, qué miserable soy. El perdido pasa por enfrente de mí, yo le digo, ¿qué más, profe? Y él me hace así, se queda pensando porque no me reconoce y me da la mano sin saber quién era yo, pero le dije, profe, y eso él lo tiene acá, que él era el profesor de la escuela de fútbol del barrio. Sigue siendo el profesor, él sigue yendo. En ese momento a mí el Señor me dice, el prójimo está ahí enfrente suyo y tiene problemas, tiene una vida y un trasfondo que usted no conoce. Se le volvió a la iglesia la gente números, X, Y, caminando por ahí, y le dejamos de colocar un nombre y un rostro. Yo quiero hacer un ejercicio. El día de hoy yo dejé un elemento debajo de la silla de alguno de ustedes, un elemento que no debería estar ahí. El que lo tenga, por favor póngase de pie. Revisen. No son chicles, no son cabellos. Constancita. Constancita, ¿puedes pasar acá al frente conmigo, por favor? A veces delegamos la tarea a otros. Constancita tiene un pocillito sin café. Constancita me va a entregar ese pocillito y me lo va a encomendar. Recomiéndeme ese pocillo como si fuera lo más preciado suyo. Camilito, le pido un favor. Le voy a prestar este pocillo, pero me lo cuida, porque me lo trajeron de Bojacá, mi suegra, y es toda querida conmigo. Por favor, me lo guarda. Pilas, me lo va a romper. Se rompió. Gracias, mi Constancita. Sigue a tu puesto. Para los sugieres, ahorita limpio yo. Tranquilos, no se preocupen. Pasó, mis hermanos. Yo quería traer un ejemplo que ustedes pudieran visualizar y guardar en su mente. Eso que hizo Constancita es lo que hace el Señor con nosotros. Esas almas que están allá afuera, el Señor nos las encomendó a cada uno de nosotros. Y vuelvo y digo, de pronto usted literal no lo hace, como lo hice yo, pero al final usted deja que esas almas se rompan. Usted las recibe porque el Señor se las está dando y les está diciendo llévelas. Y usted vive en algún lado, trabaja en algún lado. ¿Y qué está haciendo? Y terminan así, como ese pocillito. Véalo. Guárdenselo en su memoria. Representación de las almas que están allá afuera y que son importantes para el Señor. Dice el Señor en la palabra Juan 14, 19, 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del Señor: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Quién es su hermano?
¿Solo el que tiene ahí sentado al lado el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos tenido la oportunidad de amar al hermano que vemos y no lo hacemos? No solamente ustedes, todos. Sabemos la historia del buen samaritano, pero ¿nos comportamos como el buen samaritano? Venimos aquí a la iglesia y decimos el buen samaritano, pero ¿nos comportamos como él? Vamos en la calle y vemos a personas tiradas borrachas. ¿Nunca las han visto? Drogadas, en condición de indigencia, y solemos pensar, algo habrá hecho, se emborrachó, se drogó. El indigente, no, pues ese es el resultado de su vida. Seguimos, bolsito y para la iglesia, contentos. Entonces, ¿qué está pasando con lo que el Señor nos está enseñando? Nosotros venimos aquí domingos, miércoles, incluso los sábados, y cuando salimos dejamos de comportarnos como seguidores de Cristo. Y no digo que venir a congregarse esté mal, porque es una ordenanza del Señor. No digo que venir al estudio bíblico esté mal. No digo que venir a los ayunos, a las vigilias, a las reuniones, a los clubes de lectura que vamos a iniciar ahorita estén mal. Eso no está mal. Lo que está mal es que usted ni yo hagamos nada para que eso se transforme en el amor de Cristo para los que están allá afuera. ¿A qué venimos? ¿A llenarnos? ¿Hasta desbordar nuestra tinaja? ¿Para qué? Venir aquí no se nos puede volver, y reitero, mis hermanos, estar bien con Dios y ya. Nosotros ya estamos llamados a seguirle, porque usted conoció al Señor y hay que seguirle, y seguirle implica ir a aquellos que no soportamos, amar a los que no aguantamos. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes van a la calle, eso se ha vuelto muy normal, y ustedes ven homosexuales? ¿No los han visto? Yo sí los he visto. ¿Y usted qué hace? Porque al menos yo, en un tiempo pasado, hacía esto. Bendito sea Dios, Señor, y vendrán cosas peores, dice la Biblia. ¿Qué está haciendo usted para que ese perdido conozca a Dios? Porque usted lo está viendo. Usted lo está viendo, que él es un perdido que va camino al infierno, porque esa es la palabra, un perdido que va camino al infierno. ¿Qué está haciendo usted? Al menos llega a la casa y se acuerda de interceder por él. Listo, no se le acercó porque de pronto usted es tímido, por no decir que es falta de empatía. Pero al menos oró por él. Al menos le quedó doliendo, o ese pocillo se va a romper más tarde y no nos importa. Es que es muy fácil, mis hermanos, condenar una patología. Pero ¿y qué pasa si le ponemos un rostro? ¿Qué pasa si le ponemos un nombre? ¿Qué pasa si esa persona que usted está viendo allá es su hijo, es su hija o es su hermana? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver al perdido? ¿Cambia o no cambia? ¿Por qué? Pero no debería ser así. Luego no somos seguidores de Cristo. Vean a la persona como Cristo las ve. No nos gusta, no lo soportamos, es una ofensa ante Dios, sí, pero a Dios también le ofende que usted deje que esas almas se rompan y terminen en el infierno. Entonces, así va a dejar de ser una persona más, un X. Segunda de Corintios 3, 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra,
sino en tablas de carne del corazón. Y seguimos convencidos que el mundo necesita a Cristo y Cristo viene pronto. Pero vemos al perdido y pasamos por el lado y decimos, no, seguramente alguien le hablará. El Señor tiene preparado quien le hable a ese. Es que es así, mis hermanos. Es que es así. ¿No les ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Yo digo, uy, voy tarde. Que el Señor busque otro. Igual es alma del Señor. Y nos desconectamos totalmente de lo que es el cristianismo. Y el cristianismo no es solamente venir aquí al sermón del domingo, llenarme, salir, saberme las escrituras al derecho y al revés, porque a veces vivimos así. Y yo me la sé toda. Y en tal lado dice, y el Señor, y como dice el Señor, y el Señor declara aquí, y le prometió esto, y dijo esto, y juicio aquí, juicio acá, no sé qué. Pero ¿vive usted? ¿Vive usted? ¿Usted la vive? ¿O solamente la habla y con esta coge el hermano, lo coge, ¡pum! ¿La está viviendo? ¿Vive como las escrituras, como el evangelio lo demanda? Dice la palabra, Juan 5, 39, 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, lo dice el Señor Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué es venir? ¿Qué es venir a Él? Si no es tomar su cruz y negarse a sí mismo. Entonces, entendiendo esto, aquí Jesús nos está diciendo, mi hermano, hay que hablar menos y hay que hacer más. Hay que actuar más. Muchos decimos, yo me levanto por la mañana con mi esposa y le decimos a mi hijo, alistémonos que nos vamos para... ¿Nos vamos para dónde? ¿Y por qué decimos que vamos a ir a la iglesia? Y no decimos que vamos a ir a hacer iglesia, porque se nos volvió iglesia estas 4 paredes. Entonces la gente filtra el evangelio a través de la realidad que cada uno ve, como lo decía el pastor ahorita. Eso también hace parte de una realidad paralela. Lo decía hace 8 días, perdón. Entonces nosotros creemos que vivir en Cristo es ir a la iglesia, llenarnos, soportar la aflicción el día de la prueba, recibir añadiduras si el Señor lo quiere, y ya. Eso se le volvió al cristiano la iglesia. Eso es el evangelio. Pero ¿y qué pasa cuando usted lo ve por el lente de la realidad del que está allá afuera, del indigente, que todo el día vive en aflicción, todo el día la soporta y posiblemente no recibe añadiduras? Entonces, ¿el evangelio es válido para él o no es válido para él? ¿O será que usted está viendo el evangelio como no es? ¿Que recibamos cosas por provisión del Señor? Sí. Pero ese no es el propósito del evangelio. Ese no es el propósito de que ustedes ni que yo vengamos a este lugar a congregarnos. Nosotros algo estamos haciendo mal, porque la gente afuera no estamos viendo que somos el reflejo de Cristo. No nos reconocen como seguidores de Cristo. Y eso es algo que tiene que empezar a cambiar a partir de hoy. Porque si el Señor habla hoy, no endurezcáis vuestros corazones. A veces nos quedamos con el pensamiento de que llevar el evangelio es tarea del pastor o de los que predican. Dice la palabra Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Ese llamamiento es para unos cuantos o para quiénes? Para todos, ¿verdad? Todos debemos todos debemos ser dignos ante el llamamiento del Señor. Y las iglesias están llenas, pero llenas de personas que van porque como les gusta. Es que ese pastor predica chévere. ¿En serio? Las iglesias están llenas de eso. Y entonces el día que el pastor no predica, no vienen. Es que es la verdad. Entonces el pastor deja de ser un servidor del Señor a volverse un ídolo.
Entonces, ¿qué pasa? Colocan al pastor en un pedestal y se les olvida que es que el pastor o el que está predicando aquí es un hombre como usted, que vive en aflicción como usted, que también se enfrenta a pruebas todo el día. Entonces muchas veces se le coloca una carga al pastor de la iglesia. Hablemos aquí del pastor Jorge, y tiene que ser perfecto el pastor Jorge, porque el día que el pastor hable feo, o el día que el pastor uno lo vea por ahí como usted o como yo, que caemos todos los días, me voy de esa iglesia. Y le colocamos unas cargas a los pastores que no deberían llevar. Sí, es cierto, al que más se le da, más se le exige, pero no se les puede olvidar que él es un hombre cualquiera, que también vive sus pruebas y sus aflicciones. Entonces la misión de llevar el evangelio no solamente es del pastor Jorge, ¿no? Nosotros debemos también ser esos instrumentos de Dios. El pararse aquí, mis hermanos, solo es posible cuando el Señor transmite por medio de nosotros lo que nosotros mismos ya fuimos vulnerables. Ustedes nos ven pararnos aquí, pero para uno poderse parar aquí, uno ya tuvo que haberse visto vulnerable delante de Dios o delante de algún hermano, porque de resto usted no se puede parar aquí, porque es muy fácil coger y pero ¿y usted qué? Tengan en cuenta eso. Cuando ustedes nos escuchan aquí parados es porque nosotros ya fuimos vulnerables ante eso. Que el Señor primero prueba el corazón del que está aquí parado para poder hablarle a su pueblo. Santiago 15:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Cuándo fue la última vez que usted le confesó el pecado a alguno de sus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace 8 días? Alce la mano, ¿quién lo hizo hace 8 días? ¿Hace un mes? Pero ¿sabe por qué no pasa eso, mis hermanos? Porque la falta de amor. Porque uno le dice al Señor, seguirte sí, pero soportar a mi hermano, yo no sé qué tanto. Escuchar el pecado de mi hermano sí, pero restaurarlo en el amor de Cristo, uy, yo no sé qué tanto, Señor, porque es que a mí no me parece. Y entonces el hermano que cayó, lo cogemos y le damos pata en el piso, y en vez de restaurarlo en el amor del Señor, no lo amamos. Entonces eso es un llamado para todos, mis hermanos. Yo pregunté ¿cuándo fue la última vez? Y ninguno alza la mano, pero el Señor lo está diciendo acá en su palabra. Confiesen sus pecados unos a otros. La invitación es que lo hagan. Aquí hay personas que están dispuestos a escucharlos, a aconsejarlos, porque el Señor ha dispuesto así en su iglesia personas con ese amor. Pero la idea es que pudiéramos ser todos, pero pues no todos podemos ser boca, no todos podemos ser corazón, no todos podemos, ¿cierto? Pero sí, busquémonos y confesemos el pecado. Nosotros venimos aquí a congregarnos con un solo propósito, y es transformar ese conocimiento en llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué vive en donde vive? ¿Por qué el Señor le cambió la casa donde se la cambió? ¿Por qué está trabajando hoy en donde está trabajando? ¿Por qué hoy usted se está congregando aquí y no en otro lado? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿O son sus méritos? Usted compró la casa, usted consiguió el trabajo, usted montó el negocio, usted decidió venir a esta iglesia. ¿O es que el Señor nos ha sembrado allí por una razón? Y esa razón es para que seamos luz en ese lugar. ¿Estamos siguiendo al Señor realmente a donde quiera que vaya? Juan 25, 35, 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber?
Y cuando lo vimos forastero y lo recogimos, o desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tenemos todos los días oportunidades de hacer algo por el Señor. Aquí lo está diciendo. Todos los días usted se encuentra con alguien que necesita y lo hace. Pero a veces lo filtramos, ¿no? ¿Quién está en la cárcel? ¿Los buenos? ¿Quién está en la cárcel? Los malos. Los malos están en la cárcel. ¿Y el Señor qué dice? Aborrézcanlos y déjenlos que se pierda, porque algo habrán hecho. Es que es difícil, mis hermanos. Cuando el Señor nos habla, nosotros no debemos endurecer el corazón. Nosotros no damos muchas veces porque pensamos que esa persona está pidiendo para cosas que es mentira lo que me está diciendo. Se la va a gastar en drogas, se va a ir a emborrachar. Pero para el Señor, Él no dice que ayudemos solo si estamos seguros, o si se lo merece o no se lo merece esa persona. Porque es que se puede dar sin amar. Eso sí es muy fácil. Hay muchas personas que tienen fundaciones simplemente para que los impuestos bajen, pero no es porque amen a cada una de esas personas a las que le están dando. Pero es que usted no puede amar sin dar. Y eso es algo que tiene que quedar claro el día de hoy. Usted no puede amar sin dar. Esta semana a mí me pasaron dos cosas que ni siquiera pensaba hablarlas, pero yo estoy seguro que si pasaron fue porque el Señor las permitió. Yo trabajo como conductor de plataforma y hasta el día lunes yo llevaba 1118 viajes y yo no había repetido un pasajero. Y resulta que el martes, volví a recoger un pasajero que ya había recogido la semana anterior. Me sorprende porque el señor Héctor Neira Ortiz es un señor de 72 años y sufre de Alzheimer. Y me tocó volverlo a llevar a sus citas para que le hagan terapia. Él obviamente ya no se acordaba de mí, no se acuerda de sus hijos. Para él sus hijos están pequeños. El primer día poco hablamos, pero el segundo día yo empecé a hablar con él y le pregunté: don Héctor, ¿usted cree en Dios? Me dijo: sí. ¿Y qué piensa de Jesús? Dijo: Jesús es lo más hermoso que yo tengo en mi vida. A mí se me pueden olvidar las cosas porque él es consciente que tiene el Alzheimer. Y cada día estoy peor, pero a mí no se me olvida que Jesús dio la vida por mí. Y porque a nosotros sí. Ese señor se volvió a subir a mi carro después de tantos viajes que yo no había repetido un pasajero. Ese señor para decirme eso y venir a traerlo aquí. Y porque a nosotros sí, que usted está en toda su plenitud de facultades. El jueves recogí una señora y la señora, yo creo que de pronto nos está viendo, y con todo el amor y con todo el respeto, ella se demoró en subirse. Y cuando uno está trabajando en las plataformas, uno necesita el tiempo así, y se demoró en subirse. Se subió ella y el niño no se subió. Yo le contaba a mi esposa y yo decía: ay, qué demora. Y se sube el niño. Cuando el niño se sube, me sentí peor que con el profesor Marco. Alonso sufre de autismo. Y me dice: mucho gusto, Cristian. Eso me atacó directo al corazón. Yo iba escuchando alabanzas y me dice: súbele. Y le subí: súbele más. Yo le subí más y empezó a cantar las alabanzas y me dice: ¿sabes? Eso me recuerda a los cielos de los cielos, al paraíso. Obviamente eso fue tocando mi corazón en todo el viaje. Y él cantaba y miraba a los cielos, y cantaba y miraba a los cielos, y cantaba y miraba a los cielos. Y sonó la canción Santo por Siempre. Y él empezó a cantar y dijo: Alonso es santo,
Y yo decía, ¿por qué nosotros no reconocemos esas cosas? Si se supone que estamos en nuestra plenitud de facultades. ¿Qué nos está pasando? Porque ellos sí. ¿A qué venimos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Si estamos enfocando bien lo que estamos aprendiendo? Y para terminar, mis hermanos, el día lunes, más berraco aún, es que el Señor me puso a prueba, pero a prueba. Yo trabajé, no, eso fue el martes también. Yo trabajé porque tenía que hacer mercado y no tenía la plata del mercado. E hice lo del mercado. El Señor provee lo que necesites. Yo no necesito más. Lo necesitaba hacer para mi mercado. Ya el resto está pago. Saliendo del cajero de retirar con mi esposa, se me acerca un señor muy bien vestido, con mejor ropa que la que cualquiera de nosotros tiene aquí. Se acerca y me dice, nos mira y nos dice, qué pena, yo no suelo hacer esto. Y nos cuenta la historia. Tiene a su hijo en el hospital San Ignacio, no se lo atienden, tiene que llevarlo a otro hospital, a otra clínica en el norte, y necesita 35,000 pesos para llevarlo. Y no los tiene. Cualquiera de nosotros, ¿qué hace? Pues le colabora para que vaya recogiendo, ¿cierto? ¿Yo qué hice? Cogí mi billetera y saqué 10,000 pesos. Y dije, estoy amplio. Y el Señor me mira y me dice, yo necesito que usted me ayude con todo. Usted me ayude con todo. Y yo estaba haciendo para el mercado. Y se le empañan sus gafas inmediatamente. No endurezcáis vuestro corazón. Después nosotros pensábamos, le dimos la plata, bueno, pues igual vamos a mercar con lo que alcance. Pues hicimos el mercado y alcanzó para todo. Habían un poco de ofertas y un poco de vainas. ¿Y cuántas veces usted allá afuera también le pasa lo mismo? Y dice, sí, pero no tanto. Hasta que el Señor viene y lo coge a usted y le hace sentir que lo más importante es ayudar al prójimo, amarlo. Obviamente se les ayuda, ¿cierto? Cuando yo le doy la plata a él se abalanza y me da las gracias. Se abalanza encima de mí, ¿cierto? Y me abraza. Dice, gracias, gracias. Las gracias tienen que ser a Dios y eso se debe dejar claro. No tenemos más oportunidad. Pero a veces no lo hacemos porque creemos que ir a ser discípulos es hacer el seguimiento. Pero usted sabe cuántas personas usted es el evangelio de esas personas y es la única oportunidad de ver el reflejo de Cristo. Y usted está haciendo piedra de tropiezo para esas personas. Tenemos que hacer catarsis de eso. Les voy a pedir que por favor se coloquen de pie y pensemos qué es lo que está compitiendo con nuestra lealtad hacia Cristo. Cuando uno se hace esa pregunta, uno no siempre sale muy bien parado. Todos tenemos puntos débiles, pero hay que fortalecernos en el Señor. Tal vez hoy aquí habemos personas que pusimos la mano en el arado, pero ¿qué es lo que tanto nos hace mirar hacia atrás? ¿Por qué miramos hacia atrás si ya pusimos la mano en el arado? ¿Seguir a Cristo nos está costando algo? ¿Nos ha costado algo? ¿Cuándo fue la última vez que seguir al Señor nos costó una relación? Una amistad de muchos años, un trabajo, un ascenso, un negocio deshonesto, unas vacaciones o una comida. Nosotros debemos dejar de ver a Dios como las teleofertas. Vengo, pero no me sano. Sirvo, pero mi matrimonio no mejora. Mi trabajo cada día es peor. Mi economía no sale a flote. No debemos venir como aquellos 5,000 a saciarnos y a llenarnos. ¿Hace cuánto que seguir a Cristo no nos incomoda, mis hermanos?
¿Hace cuánto? Filipenses 2:5-8 dice que debemos buscar tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oremos bajo eso y pidámosle al Señor que ese sea nuestra regla de vida. Gracias, Señor, te damos, porque tú has hablado, Señor, a nuestros corazones, no con el fin, Señor, de desmotivarnos, sino con el fin, Señor, de animarnos a crecer y mejorar, Señor, a entender, Señor, que no somos perfectos y que tú enderezas nuestros caminos, Señor, que hemos caminado, Señor, tal vez creyendo que vamos de tu mano, Señor, pero te hemos dejado a un lado hace mucho tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos da ese amor, Señor, para amar a aquellos que no soportamos, bendito Señor. Tú eres el Rey de nuestra vida y tú sabías, Señor, lo que debías hacer y no dejaste que tu corazón se endureciera, Señor. Danos un corazón como el tuyo. Haznos, Señor, más empáticos. Ayúdanos a colocarle un nombre y un rostro a ese hombre, a esa mujer que está ya perdido, Señor. Ayúdanos a darle el valor que tiene para ti, Señor. Dices tú en tu palabra, Señor: bien hecho, siervo fiel. Mas no nos dices bien pensado, Señor. Tú quieres que actuemos, Señor. Llévanos, Señor, allá. Empújanos, Señor, cuando no queremos. No permitas que el corazón se vuelva duro como una piedra, Señor, sino que nosotros podamos servir a tu propósito, Señor, y recibir esas coronas, Señor, que son aquellas personas que van a recibir tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender cómo seguirte, Señor, y respetar, Señor, las órdenes, Señor, que tú nos das, y ser leales y fieles a ti. Gracias, Señor, por esta semana. Llévanos, Señor, a donde tengas que llevarnos, Señor. Ayúdanos a seguirte a donde quiera que sea, Señor. Ayúdanos a dejar todo atrás, Señor. Que no sea ahorita, Señor, sino sea ya, Señor. Estoy dispuesto, estoy haciéndolo, Señor. Quiero hacerlo. Pero no permita, Señor, que después yo sea la burla de alguien, Señor. Ayúdame a sostener ese servicio, Señor. Ayúdame a sostener, Señor, ese camino de seguirte que no es fácil, Señor. Ayúdame a ser más que vencedor, Señor, a caminar contigo. Llena tu iglesia, Señor. Aviva el corazón, aviva por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén y amén.